Hacemos un enfoque sobre política, música, cultura, más política, historia sociedad, y, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Derecho y al Revés, una vez más en la Universidad Central en Sintopía Radio. Hoy vamos a estar con un tema bien importante y ya les voy a contar de qué se trata, pero antes voy a saludar a la mesa de Al Derecho y al Revés que nos acompaña hoy. Andrés Pemberti en la consola. Nos aquí de vuelta, Daniel. Hola también a David y a Coralina. Como siempre, un placer estar aquí acompañándolos y también teniendo a un invitado y otro que ya viene llegando muy importantes. Sí. Bueno, ya vamos a hablar del tema del día. Saludar también a Coralina Durán, que está por acá. Coralina, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda nuestra mesa de trabajo y a nuestro invitado. Bueno, David Rincón en redes sociales. David, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los oyentes, también a nuestro invitado que en pocos minutos los vamos a saludar. ¿Y qué le parece si nos vamos de una vez con tendencias ahí, de una vez que usted me está saludando? Hágale de una vez. Bueno, vamos a hablar justamente, hoy en tendencias tenemos varias cosas, mucha actividad política. A ver. Bueno, es cosa que nos agrada también, que se hable política en este país. Porque y también era peor cuando los fusiles se hablaba de la guerra. Sí, y no se hablaba de estoy de acuerdo totalmente. Mire, también de política, la parte favorable en nuestro país que son los deportistas que nos enorgullecen en el exterior, y es Katherine Ibargüen, que es elegida como la mejor atleta femenina según la IAF. Del mundo, ¿no? Del mundo. Ahí Increíble está. Excelente. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho esta deportista. Se ha ganado todo este año, ¿no? En la Liga de Diamante ha ganado de todo, es triple campeona en ese tipo de disciplina y se ha destacado y por ende ha obtenido grandes triunfos en esta competición. Seguimos. Es tendencia número uno. Tendencia número uno. Felicitaciones a Katherine Ibargüen. Acá desde la Universidad Central le deseamos más éxitos a esta deportista. Bueno, Daniel, encontramos otras cosas como Petro, numeral Petro en la W. El senador Gustavo Petro había anunciado que en estos días iba a realizar una rueda de prensa. No fue así y decidió ir a la emisora La W a empezar a realizar este tipo de, como de explicación del sobre video. El video que salió en el debate pasado la senadora Paloma Valencia, que sacó pues ese video, el cual se hizo viral y ya todo el mundo conoció el video. Sin embargo, el audio no... Oiga, sí, raro. El audio nunca se hizo público. Todo distorsionado, sin audio. Justamente esa fue la explicación que fue a dar el senador Gustavo Petro, y quienes no han podido ver esa transmisión, el senador hizo un video streaming en su cuenta de Facebook donde explica en 40 minutos acerca de lo sucedido con ese video. Otra tendencia... Bueno, hay que abonarle al senador Petro que al menos explica, ¿cierto? Sí, obvio. Hay sí, otras personas que... Podemos escuchar aquí una de los apartes que a ver, hizo Andrés, en la... miremos qué dijo el senador Petro en la W. Bueno, mientras que Andrés consigue ahí el video. Un video que saben que tiene un efecto político después, ya lo conocen, ese ya es un delito. Y entonces la forma de... Y eso lo compruebo es ahora, porque yo no sabía cómo llega ese video a manos de estas personas. Hay una manera criminal de conseguir ese video y calculan presentarlo en el momento efectivo. ¿A quién beneficiaba en ese momento? Ese momento, al fiscal. Sí, pero en ese mismo momento. Ahora, cuando yo estoy diciendo aquí está es la fiscalía metido, pues además me entero ahí en el debate que me ha seguido. Yo ya sabía que tenía interceptadas mis comunicaciones año y medio atrás, pero me ha seguido la charla con Luis Fernando Andrade. Bueno, ahí está el senador Petro. Y bueno, ahí cosas importantes, ¿no? Lo que sabíamos que era que se saque este video en un momento coyuntural para que se hable, digamos, que mucho del video y poco del escándalo de Odebrecht. Y por otro lado, importante y muy preocupante lo del tema de que sabía que habían reuniones entre Petro y el señor Luis Fernando Andrade, que era de la ANI, presidente de la ANI, y pues muy complejo ese tema porque el fiscal, digamos que
deja ver cómo por qué sabía ese tipo de cosas. Él dice que era un chisme en todo Rosales, ¿no? Además muy play eso, ¿no? Es que todo Rosales lo sabía. Bueno, esto hace parte un poquito, yo no sabía nada de eso. Sí, Pero él obvio. dice que todo Rosales lo sabía y además habla sobre las periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, directora de Noticias 1, en donde también saca chats de los que Noticias 1 reveló que eran privados entre el periodista Iván Serrano y Jorge Enrique Pizano, que fue quien murió de un infarto y que era el controller auditor de la obra de La Ruta del Sol, lo del tema de Odebrecht. Entonces, complejo ese tema porque el fiscal, pues, digamos que no tiene la potestad para estar, digamos que interviniendo las comunicaciones de todo el mundo a diestra y siniestra. David, rápidamente, ¿qué más tendencias hay por ahí? Tercera tendencia sigue con lo mismo, numeral yo le creo a Petro. Orgullo colombiano, me imagino que es con lo de la deportista Katherine Ibargüen. Y como quinta tendencia encontramos numeral Senado prohíba el fracking. A propósito, pues que en la Comisión Quinta se está debatiendo acerca de este tema relevante, extracción minera y extracción de hidrocarburos en nuestro país, y pues que ha sido suspendida. Mañana se va, no, mentira, en este momento se está haciendo ese debate, pues como un tema también relevante para nuestro país, que es el tema del medio ambiente. Varias tendencias encontramos en este día. Sin embargo, esas son como las principales tendencias, pues... Bueno, así se mueven las redes sociales. así se mueven las redes sociales, sí señor. Listo, David. Entonces, pendientes, recuérdenos por favor las redes sociales para que nos sigan. Claro, en Twitter nos pueden seguir como @alrevés_rayalpiso, en Instagram al derecho rayalpiso y en Facebook como al derecho y al revés. Bueno, y nuestro Facebook Live que saldrá a las 7 de la noche, ya los que lo estén viendo en este momento, pues acá estamos con el tema del día. Y rápidamente, Andrés, pasemos a hablar sobre el tema del fiscal y el debate que se dio el martes pasado. Los dejamos con el debate en pleno, en donde estaba hablando Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro. ¿Qué pasó en ese debate, Andrés, rápidamente para contextualizar? Bueno, Daniel, ya también como estábamos escuchando con digamos, aparte de la entrevista que le hicieron en la W a Petro, pues lo que ocurrió, digamos, ya a grandes rasgos en este debate que se hizo de control político es que Petro mostró un cuadro en el que, digamos, se caracterizaban muchas de las relaciones que tenía, digamos, Odebrecht en los distintos casos de corrupción que se vieron, digamos, relacionados en el país. Entonces aparecían las campañas de Santos, aparecían también las campañas de Zuluaga y también aparecían lo relacionado con Corfi Colombiana, con Bogotá, exactamente, con el Grupo Aval. Y entonces ya luego también de las alocuciones pues que dijo Petro, también apareció el senador Uribe a defenderse, diciendo que él creía que el fiscal era una persona proba, que no había cometido delitos. Algo insólito pasó, ¿no? El presidente, Ernesto Macías, presidente del Congreso, que sumó los tiempos de los tres ponentes, que era Angélica Lozano, Gustavo Petro y el senador Robledo, lo sumó para darle el mismo tiempo al fiscal, ¿no? Ese fue el problema, que a pesar de que existiera desde este caso del fiscal, ya en pleno, esta nueva opción que tuvieron los candidatos, digamos, de fuera del gobierno, ¿sí? La oposición. Exacto, la oposición no se llevó a cabo de una manera, digamos, muy positiva, porque hubieron cuestiones como estas. Y entonces, bueno, ya luego de también las alocuciones de Robledo, en la que él dio ciertas razones respecto a las relaciones de Odebrecht con el Grupo Aval, y por último, también la locución del fiscal, en donde algunas personas estuvieron de acuerdo en que dio, digamos, comentarios certeros sobre por qué él sí hizo bien esas alocuciones y se defendió. Además decía el fiscal que pasaba como ciudadano a defenderse y comenzó a presentar pruebas que eran de la fiscalía. De la fiscalía, y cosa entonces... muy extraña. Exacto. Y además ahí le dieron 160 minutos y le dice Ernesto Macías, el presidente del Congreso, cuando llevaba 104 minutos, que si quería más tiempo, que es que le quedaban todas 50 Exactamente, minutos. y el estatuto de la oposición dice que los que tienen que cerrar ese debate tienen que ser las tres personas ponentes, en este caso pues los tres senadores, pero en este caso cerró... No, lo cerró el señor vicepresidente del Congreso, el señor Pulgarín de la sí. U, de una manera arbitraria. Esa noche, tardísimo, 11 de la noche, hubo ahí como el escándalo en ese momento en redes. Y lo cerró porque no, que él no le parecía que había orden y entonces lo cerró. Sí. Y lo malo es que ese debate se tiene que extender hasta esta semana y eso ya va a quedar en veremos porque
ya quedó así, o sea, se saltaron, digamos que el estatuto de la oposición Sí. de una manera como infame. Entonces, y ya digamos que continuando con lo que ocurrió con el fiscal, es que ya el gobierno se pronunció, ya presentó el presidente Iván Duque la terna con la que saldrá el Pero fiscal. antes de eso, actual. el jueves se pronunció la Corte Suprema diciendo que se necesitaba una terna para 3 casos en específico de lo que tiene que ver con Odebrecht, no con todo Sí, lo del caso de ya Odebrecht. Y eso es que un gran problema ni el porque el fiscal- fiscal va a sí. conocer otros casos relacionados con Odebrecht. exactamente, ya que ni el fiscal ni la vicefiscal podían estar, digamos, a cumplir bien su labor respecto a estos 3 casos. Ahora el tema es que ternan a 3 pues abogados que van a ser los fiscales ad hoc, que es esta figura que es un poco como abstracta, que no se conoce bien el fondo de esta figura, y el señor, el presidente, terna a Margarita Cabello, que fue magistrada de la Corte, es cercana al señor Ordóñez, ¿no? Ah, Tengámoslo en señor cuenta. Ordóñez. Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, acá al lado de nuestra universidad. El señor, pues, digamos que tiene más experiencia en lo académico que en lo penal, y eso, digamos, que puede rayar un poco. Y dicen los analistas, no lo digo yo, que esos dos los han ternado para que no tengan opción y para que Clara María González no tenga opción porque es secretaria jurídica de la Casa de Nariño, muy cercana al uribismo, tampoco para que tenga opción el señor Leonardo Espinosa, sino para que quede la señora Margarita Cabello, cercana a, como les digo, al señor Ordóñez, ex procurador y ahora embajador. Embajador En la OEA. En la OEA. Sí, Sí, señor. Gracias por tirarme ese salvavidas. quería decir algo también muy curioso precisamente en ese debate. Creo que fue la intervención del señor Sabaraín. Se hizo bastante sí. viral. Este señor es un personaje, la verdad. Yo creo que quedó como una de las anécdotas Lo del comparaban año. con Barney, ¿no? Con Barney Gómez, el de los Simpsons. Sí, tenaz. Este señor hizo casi un Habló show. de Fidel Castro y del narcotráfico, nada que ver con Sí, lo que no, estaba hablando. un tanto desubicada un poquito para la que veamos la gente que llega al ponencia. Congreso y miremos a quién estamos apoyando. Sí, hay que al menos tener algo básico como educación básica Como primaria. Como criterio político. Sí, algo así. Por Bueno, acá se está nos parte está- de la intervención, sí. Se nos va el tiempo y tenemos un tema muy interesante que no se Sí, los he señor. contado. Sí. Pero antes de eso, mañana a las 4 de la tarde vamos a comenzar como una estilo de asamblea, y lo digo así, en la Universidad Central, porque en esta universidad, en lo que yo llevo estudiando acá, que son ya 5 años larguitos, ¿sí? No se ha llevado a cabo una asamblea de estudiantes, una asamblea general, y pues digamos que se va a hacer mañana con el motivo del incremento que se le ha hecho a las matrículas en la Universidad Central por encima del IPC, el índice de precios al consumidor, y que está en 3,3% y nos lo han subido a 5% para todas las matrículas, lo que quiere decir que vamos a pagar entre 300 y 500 mil pesos más por semestre este nuevo año que viene. Entonces hay mucha molestia en la comunidad unicentralista y mañana por primera vez la universidad despierta. Y entonces va a haber la Asamblea General de Estudiantes, vamos a ver cómo va a ser eso porque no tenemos antecedentes sobre ese tema, pero va a ser a las 6 de la tarde, en punto comenzará. Y esto es información de servicio que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales. Ya se han hecho, radicaron un derecho de petición los estudiantes de Contaduría Pública, lo que el rector contestó, que este incremento se hace a la luz de toda la normatividad vigente, y es cierto, se hace así, pero digamos que hay unos grandes problemas que ahora vamos a discutir porque nos ha afectado por 2 años, que recuerde yo que se ha subido por más del IPC a los estudiantes la matrícula, y pues sí, hay justificaciones, pero también tenemos problemas pues económicos en este país. Nosotros en la Universidad Central se caracteriza por ser una universidad de estrato medio, entonces digamos que ha sido muy complejo el tema alrededor del incremento. Entonces pues allá nos vemos, allá estará el derecho y al revés cubriendo todo el evento, todo el tema, y también opinando por supuesto, y los esperamos 6 de la tarde, ojalá lleguen antecitos, a las 4 va a comenzar la congregación de gente en la rotonda de la sede centro en la Universidad Central. Entonces allá nos vemos. Un poquito de música, Andrés, y volvemos con el tema del día. Bueno, y como lo anunciamos en redes sociales,
Hoy vamos a estar hablando sobre el paro nacional estudiantil que ya completa más de 50 días y también vamos a estar hablando de las negociaciones que se están llevando a cabo entre los estudiantes que hacen parte de todas estas organizaciones que están representando y velando por los derechos de los estudiantes y el gobierno nacional. Para este día de hoy, para el tema, tendremos a Esteban Rodríguez, quien viene en calidad de representante de la ACRES y también es copresidente regional de esta asociación. Esteban, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de Al Derecho y Al Revés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también está acá acompañándonos Julián Báez, quien estará hablando en esta mesa en representación de la UNES, que también es representante estudiantil de la Universidad Distrital. Julián, buenas tardes y gracias por aceptar acá la invitación del Derecho al Revés. No, gracias a todos ustedes. Yo creo que es importante que abran los micrófonos a la sociedad de lo que está sucediendo y acá estaremos siempre dando nuestra posición frente a esta coyuntura que no solo nuestra, sino de todos los colombianos. Bueno, pues este programa lo habíamos querido hacer hace tiempo, les cuento, y estábamos esperando que avanzara un poquito la mesa de negociación para tener cosas más concretas y saber de lo que se está hablando ya con el gobierno nacional. Pues sin más, comencemos, ya que quiero preguntarles y comenzar para que ustedes me definan por qué, digamos, hay dos asociaciones, incluso tres, que están sentadas con el gobierno representando a los estudiantes. Pero antes de eso, quiero que Esteban me cuente qué es la CRES. Bueno, la CRES es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Nació en 2016, luego de varios encuentros nacionales de representantes estudiantiles pues de todo el país, tanto de universidades públicas como privadas, que pues vieron en su momento ellos quienes la fundaron la necesidad de organizar a los estudiantes en una, valga la redundancia, en una organización pues estudiantil que recogiera pues a los diversos sectores estudiantiles del país, que tuviera un carácter representativo precisamente, porque a veces digamos como que es un poco difícil el tema de la participación, por ejemplo, en asambleas, etcétera. Y pues esta cuestión de la representatividad, pues creo que es como importante y resaltar ese papel de los representantes estudiantiles. Únicamente representantes estudiantiles. Representantes estudiantiles de todo el país. Somos en el último congreso que hicimos hace poco en la ciudad de Medellín, en octubre, teníamos más o menos 300 representantes estudiantiles. De universidades privadas, claro, públicas. Desde la Universidad Externado, la Universidad de los Andes, hasta la Universidad Nacional, la Universidad de la Amazonía, la Universidad del Atlántico. Ahí en todo el país, digamos, tenemos presencia en las diferentes universidades. Bueno, Julián, ¿y entonces qué es la UNES? Digamos que la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior tiene un recorrido, yo creo que histórico, en el movimiento estudiantil. Y es que si bien este año, o sea, en este 2018 se configura como una plataforma, digamos que no nos caracterizamos por ser una organización, sino una plataforma amplia del movimiento estudiantil, que digamos a partir de ese movimiento tan grande del 2011 por parte de la MANE, que hubo un reflujo pues durante muchísimo tiempo. Entonces, a partir de una necesidad nuevamente de encontrarnos como estudiantes, se hacen varios encuentros distritales ampliados en Bogotá desde el 2017, y en el 2018 aparece la figura del ENES, que son los encuentros nacionales estudiantiles de educación superior. Ya hemos realizado dos de emergencia, el primero en la Universidad Nacional, el segundo en Florencia, Caquetá, últimamente en la Universidad Distrital, de la cual hago parte, y la Universidad Nacional este fin de semana. Digamos que allí nosotros acogemos, digamos, a cualquier estudiante, o sea, la única capacidad para que sea un estudiante allí es que es un estudiante a pie, que el compañero que está en la chaza, el compañero de deportes, los mismos representantes estudiantiles, porque entendemos que la participación política del estudiante puede hacerse desde cualquier sector. Digamos, yo también soy representante del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Allí también aglutinamos a cualquier estudiante que tenga pues la idea de defender esto que llamamos educación superior. Hemos recogido alrededor de 2.500 estudiantes en cada encuentro nacional, con muchísimo esfuerzo, pero ahí vamos construyendo movimiento estudiantil nacional desde las bases, que digamos es nuestro principio fundamental: respetar el escenario asambleario, que para nosotros es la mayor forma de democracia participativa, digamos, más allá de la representatividad. Estamos aprendiendo a construir una forma horizontal el movimiento político colombiano estudiantil. Bueno, ¿y por qué ustedes deciden cómo hacerlo aparte de la CRES, y siendo que ellos son sus representantes también? ¿Por qué se hace como esta plataforma aparte?
Sí, digamos que digamos en todo el país hemos tenido algunas dificultades con el ejercicio democrático de la representatividad, que muchas veces, y no lo digo en todos los casos, pues realmente no representa el sentir del movimiento estudiantil. Hay muchas regiones en donde la representación significa es quién tiene más maquinaria política para llegar al consejo superior, al consejo académico y demás. Hay muchos partidos políticos, digamos, metidos en algunas regiones que no están siempre de la mano del movimiento estudiantil. Sucede mucho en varias regiones. Entonces creemos que la forma más democrática es no solo con el voto, digamos, es una falencia que en Colombia tenemos, que la democracia creemos que solo es votar y nos apartamos del escenario político. No hay democracia participativa. Ajá, entonces nos decimos, no, pues está la figura de representante que está muy bien, pero los representantes deben estar siempre de la mano con las bases, o sea, ir a las asambleas, participar, pero ser un igual con todos. Y con todas las compañeras. Finalmente eso es lo que nosotros creemos fundamental en el movimiento estudiantil y por eso acogemos ampliamente a todos. Yo recuerdo que se le criticó mucho a la MANE eso al final, ¿no? Que se, digamos, como que sirvió de plataforma política para algunas personas, o eso fue lo que yo más o menos recuerdo de las críticas. Sí, claro, pero yo creo que también hay algo que resaltar, y es que por supuesto que pues yo creo que ninguno de los representantes, por ejemplo, que hoy se encuentran tanto en Cámara como en Senado, que hacen parte de los movimientos alternativos y de los partidos alternativos que hoy, por ejemplo, están en su gran mayoría en unidad, en oposición a Iván Duque, pues creo que ninguno de estos candidatos llegó allí sin tener un trabajo también dentro del movimiento social, bien sea el movimiento estudiantil, el movimiento agrario, etcétera, y creo que pues el hecho de que esas luchas gremiales también sirven para sumarle a lo político, y en últimas porque también yo creo que el objetivo de esto es que en últimas lo que nosotros queremos cambiar es el modelo educativo, y pienso que para cambiar el modelo educativo en definitiva pues también hay que cambiar todo un modelo de país que se ha venido construyendo desde hace un tiempo, y pues para eso también sirven las representaciones dentro de estos escenarios políticos como lo es el Congreso. Bueno, ya que sabemos todo esto, hagamos un contexto, por favor, Julián, y contémosle a la gente por qué paran las universidades públicas específicamente, por qué ustedes están en paro, qué es lo que está pasando. Claro, digamos que este movimiento es histórico, ¿por qué? Y es muy diferente al de la MAN del 2011. Porque digamos en el 2011 estábamos contra una reforma que nos estábamos respondiendo, digamos el movimiento estudiantil siempre se ha caracterizado por ser contestatario, pero en estos momentos en el 2018 es el movimiento estudiantil el que formula una coyuntura, es decir, digamos, y no es que no haya crisis antes, sino que ya en el 2018 se ve mucho más agudizada el tema de la crisis de la educación superior, que en parte el gobierno no quiere entender que hay una crisis a partir de la ley 30 del 92, en el cual no solo hablamos del tema de financiación, sino en nuestros pliegos de exigencia tocamos fundamentalmente el presupuesto, pero también el tema de la autonomía y la democracia en las instituciones de educación superior, las cuales, para que los oyentes, digamos, no se entiendan cómo se materializa este déficit de presupuesto en las universidades y instituciones técnicas y tecnológicas que también juegan parte fundamental en este escenario. Y es que desde el año 92 a este año hemos crecido aproximadamente en 250% más de estudiantes que desde el 92, pero tenemos el mismo presupuesto porque solo incrementa bajo el IPC, que es un crecimiento no real, pero las necesidades sí aumentan año a año. Como tenemos más estudiantes, tenemos más necesidad de profesores, más necesidad de espacios físicos, más necesidad de bienestar. O sea, un año 100 almuerzos, al otro tenemos que garantizar 150 almuerzos, pues eso genera unos incrementos presupuestales bastante grandes que tienen que subsanar las instituciones a partir de autofinanciación o de generar recortes académicos y al proceso de investigación muy importantes. Entonces, para nosotros creemos que ya en el 2019, digamos, esta crisis ya no soportaba más este déficit financiero que nos tiene abocados en este gran paro nacional. Entonces, como tal, la disputa es para que tengamos una base presupuestal en las IES, que son las instituciones de educación superior, que puedan responder a las necesidades de los territorios, de la sociedad, de que más jóvenes puedan acceder a la educación superior, porque esta crisis también se ve en que como no hay presupuesto para recibir a tantos estudiantes, pues toca disminuir el número de admitidos semestre a semestre y aumentar las matrículas. Es una relación ahí que ha venido constantemente creciendo en las instituciones, y más que, digamos, los consejos superiores, que son 9 personas nomás, que solo tenemos ahí a un estudiante, un profesor, que medianamente representan a la comunidad, pues son los que definen
por toda la institución, y creemos que también eso atenta contra la democracia en el país, que son recursos públicos que muchas veces no tenemos control de ellos, y es a partir de eso que necesitamos presupuesto, pero necesitamos manejarlos de una forma democrática en las CIES, y esa es, digamos, parte de la crisis por la cual nos hemos evocado en este momento. A mí me interesaría preguntarle también a Esteban respecto a lo que pues usted comenta, Julián, sobre no solamente un aumento presupuestal, sino también un digamos acompañamiento y digamos una veeduría no solamente por parte del Estado, sino también por parte de los distintos órganos de las universidades, sobre cómo se está financiando las universidades públicas. Y mi pregunta para Esteban es: el gobierno ya dio, digamos, una cantidad de dinero, 3,6 billones por parte pues de la ministra de Educación, pero más allá de eso, muchos de los detractores ya de estas iniciativas, digamos, que están tomando los estudiantes, radican en que dicen que lo que está ocurriendo es que los altos mandos de las universidades públicas no saben administrar bien los recursos que se les están prestando a las mismas. ¿Qué, digamos, respuesta daría usted? No, reiterar que la cuestión es el modelo, digamos, de educación al que se ha venido sometiendo al país. O sea, el debate principal acá en la educación superior es si se financia la demanda o si se financia la oferta, porque lo cierto es que las universidades públicas, como lo decía Julián, pues han venido sufriendo una desfinanciación total, donde aumentamos nuestras necesidades, reducimos los recursos, pero por ejemplo en contraste del ICETEX, desde 2007 hasta hoy se le ha aumentado su presupuesto en un 1700%. Esto de los 3,6 billones de pesos en realidad es una plata que va para el tema de generación E, y hoy por ejemplo ni siquiera el gobierno ha lanzado un documento serio donde diga así es como se van a dividir los rubros de generación E, de tal manera es como se van a gastar. No han dicho que de esos 3,6 billones van a ir realmente a la base presupuestal de las universidades públicas, que es ahí en la base presupuestal donde está realmente la necesidad de las universidades, porque lo cierto es que a nosotros cada vez que hacemos un paro universitario, cada vez que hacemos una marcha, cada vez que hacemos una movilización, el gobierno sale a decir, oiga, sí, no, vea, le vamos a dar más plata a la educación superior. Por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo que en octubre sacamos una marcha grandísima con ACRES acá en Bogotá, donde llenamos las calles y le estábamos exigiendo al gobierno 1.2 billones de pesos para la educación superior y menos deuda, y efectivamente el gobierno sacó 1.2 billones de pesos, pero lo que hizo no fue dárselo a la base presupuestal de las universidades, sino de nuevo girárselo al ICETEX, y eso es una cuestión que ha venido pasando durante los últimos años. Por ejemplo, otro tema es el punto del IVA social, que se iba a dirigir el 0.5 de ese IVA social para salud, el otro 0.5 para educación. Supuestamente iba a ir eso para las universidades públicas, pero lo cierto es que en su gran mayoría ese presupuesto también se ha ido para el ICETEX. El 60% de ese presupuesto del IVA social, que supuestamente se iba a destinar para fortalecer la educación superior pública en el país, terminó en manos del ICETEX, mientras las universidades pues no se les ha girado nada. Julián, ustedes presentaron al comienzo de todo este paro, que comenzó el 11 de octubre, ¿verdad? Correcto. Ustedes presentaron dos pliegos diferentes, ACRES y UNES presentaron dos pliegos diferentes de exigencias al gobierno. ¿Hoy ya tienen un solo pliego de exigencias o siguen trabajando, digamos, aparte? Sí, digamos que lo que hemos consolidado, digamos, desde este inicio de año en los encuentros nacionales ha sido construir un pliego unificado, que digamos no es nada fácil, entendiendo nuestra forma de construir, que digamos construir con 2.500 personas realmente no es nada fácil. Complejo, ¿no? Y ¿Cómo es la logística de eso? Uy, hombre, pues nomás alimentar a tanta gente sin recursos es pedir a nuestras familias. Pero si ustedes someten a votación cada decisión con toda la gente que existe. Nosotros nunca votamos alguna cosa, o sería el último punto para llegar, pero intentamos consensuar todo, digamos, llegar a consensos cuando hay a veces dos posiciones contrarias, pero logramos siempre enfatizar en que claro, porque imagínense esa votación para contar todo eso. Votaciones realmente intentamos jamás hacerlo. Y digamos que sí, a partir de 2 encuentros nacionales logramos construir un pliego nacional de exigencias de 10 puntos, que fue el que radicamos el 27 de septiembre en el Congreso de la República, y por el cual, digamos, la UNES hace el llamado al 11 de octubre como hora cero en el paro nacional.
Lo que luego enfatizamos en la UNES es que no podemos construir una política educativa de educación superior solos, digamos como estudiantes. Es allí que vimos la necesidad de generar un frente amplio por la educación superior en donde participaran profesores, ojalá trabajadores y otros sectores. Cualquier sector que quiera construir la educación superior, bienvenidos. Y es allí donde generamos ese consolidado de algunos pliegos que habían construido los profesores, otros compañeros de organizaciones estudiantiles, y se genera no un pliego único, digamos, se genera sino unas exigencias comunes programáticas que se presentan como tal en el gobierno y que se han ido construyendo al trasegar, digamos, de la mesa de negociación, y que hemos construido, digamos, un escenario en donde postulamos, digamos, las necesidades de la educación superior y los formulamos en términos de propuestas técnicas hacia el gobierno nacional, que finalmente lo que no ha entendido, se ha demostrado que esas fuentes de financiación existen dentro del país, que sabemos que hay una crisis financiera por todo el modelo que hay, pero aún así hay un presupuesto que se podría destinar a la educación superior, pero que el gobierno primero no ha aceptado que tiene crisis y segundo no quiere brindar un sostenimiento concurrente a la educación superior. De esas peticiones que tú mencionas, son 10 en total, ¿verdad? ¿O ya ha cambiado eso? No, digamos que en un principio son 10, digamos, se mantienen. Digamos, lo que hemos querido decir que las 10 se mantienen, unas son a corto plazo y otras a mediano plazo, porque sabemos que no vamos a cambiar la educación superior de un momento a otro. Claro. Ahorita tenemos los puntos, digamos, comunes que han sido presentados en el gobierno nacional. Digamos que se han tratado alrededor de 5 puntos de ellos, que hablan de base presupuestal, de presupuesto para Colciencias, del tema de créditos académicos a una tasa de interés del 0%, que es bastante importante para las universidades privadas, el tema del pago y la deuda histórica de 15 billones de pesos que no se quieren reconocer y que desde el 92 nos deben a las instituciones públicas, y un tema fundamental que es el tema de derechos humanos y derecho a la movilización social en estos momentos. Ahí a mí me interesaría preguntarles, precisamente comentando sobre cómo se ha visto el gobierno respecto a los diálogos que ya se están llevando, pues ustedes lo han comentado, el gobierno no tiene, digamos, una voluntad política clara. ¿Qué significa eso? Es decir, ellos están sentados, ellos han propuesto sus ideas también para disminuir, digamos, esta desfinanciación. Entonces, ¿qué significa que ellos no tengan voluntad política? Claro, esto significa que nosotros hemos presentado en la mesa de negociación alrededor de 6 propuestas donde hemos dicho con un sustento técnico de dónde pueden salir todos los recursos que requiere hoy la universidad pública. Por ejemplo, nosotros decimos, a octubre de 2018 habían 57 billones de pesos del presupuesto general de la nación que no se habían ejecutado todavía. Si se tomara, por ejemplo, solamente el 1% de esos 57 billones, ahí ya tendríamos 570.000 millones de pesos que podrían ir a la base presupuestal de las universidades. El tema de las utilidades también del ICETEX, que a hoy suman ya 900.000 millones de pesos, es también una plata que podría estar disponible para la educación superior. El tema del fondo interministerial, que es un fondo que se crea para que pues los diferentes, con una orden, bueno, de presidencia, etcétera, los diferentes ministerios puedan ejecutar un presupuesto en caso de alguna necesidad extra. El tema de lo del IVA social, que también lo hemos recalcado mucho, de que estos fondos definitivamente no deben seguir yendo al ICETEX, sino que deben ir a la base presupuestal de las universidades. Los 3.6 billones de generación que todavía no tenemos claridad sobre eso, pero que pues también deberían ir a las universidades públicas. Y finalmente el tema del acuerdo con los rectores, que hay que resaltar algo, y es que ese acuerdo con los rectores fue una ganancia del movimiento estudiantil, pues gracias a toda la movilización que nosotros hemos tenido, que sí, fue una ganancia que no soluciona los problemas de fondo, pero que de alguna manera pues algo ayuda, pero que sin embargo pues esto tampoco va a la base presupuestal, que insisto es el punto neurálgico y que es sobre todo en lo que el gobierno no ha querido ceder, porque el gobierno siempre nos dice también, como bueno, les vamos a dar una platica como para que solucionen este año y después de eso miren a ver qué hacen. Y en últimas, pues el tema de lo de la base presupuestal es fundamental, porque es a partir de ahí cómo se sigue sustentando pues toda la base económica
de la universidad. En mi opinión, una muy mala jugada política del presidente Iván Duque convocar a los rectores y no a los estudiantes. Claro, O sea, tremendo la forma de gobernar de nuestro presidente, ¿no? Muy, muy, muy chévere. Estamos hablando hoy del paro nacional estudiantil. Está con nosotros Esteban Rodríguez representando a la CRES y también Julián Báez representando a la UNES, dos de las organizaciones más importantes estudiantiles en el momento. Nos vamos con un poquito de panorama global y ya regresamos hablando más de las negociaciones. Los hechos políticos internacionales más relevantes en Panorama Global. Andrés, ¿eso es flamenco? ¿Qué es eso? Sí, un poquito ahí también de música española. Bueno, muy chévere. El responsable de la música es Andrés Pemberti, ¿no? Para que le escriban. En Panorama Global vamos a hablar un poquito de las marchas estudiantiles en Australia, que también se dan en Australia, el primer mundo, y de todas estas marchas y protestas que ha habido en Francia. Coralina, ¿cómo es eso? Bueno, empezamos en Francia, se debe pues, precisamente a las protestas, a las manifestaciones violentas que sucedieron el pasado sábado en París y pues en varias regiones también de Francia, y pues debido a los llamados chalecos amarillos que protestan precisamente por el alza, el incremento al combustible y a las tarifas de gas y electricidad. Entonces pues debido a todas estas marchas, todas estas manifestaciones, el presidente Emmanuel Macron decidió pues por un límite de 6 meses congelar esa subida a los combustibles y pues así calmar un poco lo que eran estas protestas que fueron violentas. Pero pues aún así la gente sabe que esto no va a parar porque pues en 6 meses les van a volver a subir sí o sí al combustible y a las tarifas de electricidad y de gas. Por ahí vieron un meme que decía, o una vaina en internet que decía que nunca se había visto tal violencia en París. Y abajo como Luis XVI debe estar revolcándose en su cama. No, y incendiaron motos, pero es que allá las cosas cosas son diferentes, ¿no? Además, la cuna de la democracia, y allá las cosas, digamos que la voz allá del pueblo sí se escucha. Allá sí funciona la protesta. ¿Y qué pasó en Australia, Coralina? Bueno, en Australia, pues debido al anuncio de se me perdió. ¿Del primer ministro, será? No, sí, pero pues fue después de que la ONU señaló que pues Australia era uno de los países que va a incumplir su compromiso pactado de reducción de los gases contaminantes para el año 2030. Sí. Entonces pues miles de estudiantes de primaria y de secundaria salieron a las calles el viernes pasado para manifestar su inconformismo frente al cambio climático. Y pues esto no le gustó mucho al primer ministro, Scott Morrison, que pues condenó estos actos como un activismo pues que no debería presentarse en las escuelas, sino que deberían escuchen esto, dice Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, dice, dijo, en las escuelas australianas debe haber menos activismo y más educación. Exacto. ¿Qué tal? Digamos, conciencia política es lo que debe haber y crítica en los colegios y bueno, allá ya lo han entendido los chicos e incluso salieron con sus padres, con sus abuelos y se pararon en el parlamento y pidieron que se cumpla toda esta parte del cambio climático y todo lo que se ha comprometido Australia. Pues importante lo que está pasando en el mundo, está agitado el tema social y eso es muy importante que estemos viviendo estos cambios y que al menos se estén mostrando como los resultados también, ¿no? A veces como que todo se veía muy oscuro, hoy gracias a las redes sociales podemos conocer lo que está pasando en todo el globo y eso es muy importante para la humanidad y el desarrollo de todos. Continuamos entonces hablando del paro nacional y el tiempo se nos va muy largo, ya no nos queda casi nada de programa y tenemos muchas preguntas. Hablemos concretamente de las negociaciones con el gobierno. Ya Andrés hacía un preámbulo hablando de la falta de voluntad política y ustedes hoy en la CRES sacan un documento de 40 páginas donde expresan básicamente soluciones, porque además hablemos de que el movimiento estudiantil, UNES, ACRES, FENARES y los docentes y bueno, están pidiendo unas exigencias, digamos que son
necesarias para el funcionamiento de la educación pública, pero además les están dando al gobierno soluciones. Entonces, ¿cómo es esto, Esteban? No, pues básicamente es un documento donde se explica muchísimo más a fondo todas estas, digamos, 6 propuestas que les acabé de mencionar hace un rato sobre el ICETEX, etcétera, de dónde puede salir todos estos recursos y pues en definitiva demostrándole al gobierno que los estudiantes y bueno a la sociedad en general que los estudiantes definitivamente tenemos protesta pero también tenemos propuesta y que es una propuesta técnica sustentada. Nosotros desde la CRES constituimos un equipo técnico con exmiembros que habían sido de la CRES en su momento, que fueron representantes estudiantiles y que hoy, pues digamos, por ejemplo está Diego Cortés, que es economista de la Universidad Nacional, Ángela Cruz, que es abogada de la Universidad Libre, que se han dedicado a estudiar juiciosamente todos estos temas educativos y a ver de dónde es que pueden salir todos estos recursos. Sin embargo, pues el gobierno casi que a cada punto o nos sale por la tangente o nos dice definitivamente esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que dice el gobierno concretamente a través de su ministra? Por ejemplo, con el tema de lo del es que por ejemplo con el tema del ICETEX dicen simplemente no, de ahí no se pueden salir estos recursos, lo del ICETEX y el fondo patrimonial. ¿Y eso en qué se está utilizando es una cuestión intocable. Por ahí en la mesa de negociación les dijimos y Diego Cortés encontró una cuestión y es que el ICETEX, por ejemplo, está invirtiendo plata también en negocios de infraestructura, que es una cuestión que va totalmente en contra del fin misional pues, del ICETEX o de su propia creación. Y cuando pues les salimos con esto y les dijimos, oiga, pero vea, esto es en lo que se está invirtiendo la plata del ICETEX, ¿por qué no mejor invertirla en educación? Pues simplemente se silencian y dicen que lo único que dicen es que no se puede hacer esto. Lo del Fondo de Compensación Interministerial, no se ha dicho nada, pero finalmente descubrimos, por ejemplo, que para ese fondo casi que la mayoría de plata ya se había gastado para cuando lo pusimos como una de las opciones. Tremendo eso. Y Julián, ustedes en la UNES llevaron a cabo la semana pasada un encuentro de emergencia con diferentes sectores de todo el país, estudiantes. ¿Qué fue lo que salió de ahí concretamente? Unos puntos muy someros. ¿Qué fue lo que salió de ese encuentro entre ustedes? Digamos que hemos analizado, digamos, a falta de voluntad política, digamos que ya el discurso técnico no está funcionando en la mesa, sino el discurso político empieza ya a mostrarse y a mostrar cabida, digamos, en el discurso del gobierno. Porque un tema básico, hay 5.8 billones para generación E, pero no hay dinero para educación pública. Ya con eso yo creo que es un argumento bastante técnico, minucioso a analizar. Digamos, lo que analizamos en el Encuentro Nacional son unas propuestas, digamos, mínimas para que el gobierno analice, que es en términos de que por lo menos, bueno, hemos articulado una propuesta conjunta con los profesores que es un mínimo técnico, hablando presupuestalmente. Cuando hablamos de un IPC más 4.65 en aumento a base presupuestal de las instituciones de educación superior, que significarían alrededor de 663 mil millones de pesos de aumento real en los 4 años, porque el acuerdo con los rectores hasta el momento tiene solo 500 mil millones de aumento, si damos todo a precios de hoy. Y distribuyéndolo a todas las universidades, pues sería muy poco. Digamos, en mi universidad serían alrededor solo de 3 mil millones de pesos, que no subsana para nada el déficit, que es de 60 mil millones de pesos, 65 mil millones de pesos en la universidad distrital, y que en estos momentos incluso se debate nuestro presupuesto en el Consejo de Bogotá. También, digamos, vemos la necesidad de generar una participación vinculante. Digamos, vinculante significa que yo participo, pero lo que va a salir de ese escenario, pues va a ser decisorio y va a ser tomado en cuenta para las decisiones, que es en el Plan Nacional de Desarrollo tomar algunos ejes de ese Plan Nacional de Desarrollo que va a ser presentado a la legislatura de marzo del próximo año, que ataca algunos puntos fundamentales. Uno, la reforma a artículos fundamentales de la Ley 30, sobre todo el 86 y 87 que habla de presupuesto, pero como les digo, no solo financiero, sino autonomía y democracia. Entonces, ataquemos el artículo 64 que habla también de la composición de los consejos superiores de las instituciones de educación superior. ¿Ustedes no tienen en este momento capacidad de elegir, por ejemplo, su rector? Eso es, digamos, diferenciado en canal de las IES, pero lo común es que escogen el consejo superior, o sea, 9 personas escogen a su rector, y que, por ejemplo, la idea de las universidades es que generemos constituyentes, así como la del 91, para que nosotros mismos... Hay un ejemplo en la Universidad Distrital y en la Universidad de Nariño. En la Universidad de Nariño, que ellos son autónomos en sus decisiones
sobre el rector, me parece, ¿verdad? Sí, medianamente. Hay un porcentaje de participación que aún no es óptima, digamos, no es que sea el 100%, sino es un porcentaje que se da, digamos, a cada una de las decisiones. En la Universidad Distrital llevamos ya 6 años en esta pelea, entonces la necesidad de reformar esos artículos es fundamental. Y después de eso, ¿qué nos vamos a pensar en el mediano plazo? Reformar toda la estructura del sistema de educación superior, porque ese tema de la subida de las matrículas en las universidades privadas es por culpa de un artículo de la reforma de la ley 30 del 92, en que dice, en teoría solo debería aumentar el IPC año a año en las matrículas de los estudiantes, pero los rectores pueden generar un aumento por más del IPC si justifican al Ministerio de Educación el por qué el aumento. Fácil. Que es fácil, para cualquier, voy a construir un edificio, voy a aumentar, que puede ser óptimo, pero es una justificación que el ministerio acepta muy fácil. Y si no genera este documento, pues genera una multa. Pero con el aumento presupuestal de las matrículas, pues subsana esa multa muy fácil. Entonces, ese tema de las universidades privadas en la ley 30 también es fundamental para que se trabaje posteriormente. El tema del ICETEX, digamos, una reestructuración del ICETEX. Hay una junta directiva que, digamos, no hay una participación de la comunidad. Necesitamos una participación allí, además de reestructurar los créditos los créditos que genera el ICETEX, el tema de Colciencias en investigación, ciencia y tecnología, y el tema de las regalías, que fue una propuesta que sale del gobierno de un presupuesto para inversión de 1 billón de pesos bienal, pero que tenemos que distribuir eso para que llegue a las regiones más apartadas y no se centralice, digamos, en Bogotá o en algunas otras ciudades más importantes. Y también, digamos, el tema de analizar un plan decenal de educación superior en donde podamos articular allí el tema de la deuda histórica que se lleva a los estudiantes y que creemos una mesa con el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional para todas las garantías para la movilización social. Y lo que damos es, digamos, la gran conclusión de este encuentro es que el paro continúa y damos una alerta al gobierno que del 15 de diciembre al 15 de enero tiene que seguir trabajando en la mesa, que necesitamos un decreto presidencial que le dé vida a la mesa para que sea decisoria, y si no, el 17 de enero saldremos nuevamente a las calles para analizar la situación y mirar el paro nacional. El día de ayer se citó, pues la ministra estaba citando una reunión pues para que volvieran a la mesa del diálogo. Se ha logrado, entre las muchas peticiones que ustedes mencionan, ¿se ha logrado llegar a algún acuerdo de alguna de estas peticiones? Sí, digamos que nada está firmado todavía. No hay ningún acuerdo firmado en esto. Hay avances mínimos, como hemos dicho, y como tal llevamos 11 sesiones. Ya completamos el día de hoy, están sesionando en estos momentos los compañeros de la mesa, y 2 sesiones previas. Lo único que hemos avanzado es someramente en que va a haber alguna participación en el plan de desarrollo para la construcción de algunos artículos de los que he mencionado, y solo han incrementado con el acuerdo de los rectores un punto en el IPC en 4 años. Que un punto en el IPC son alrededor de 36.000 millones de pesos, digo 3.600 millones de pesos, pues que dividido en la gente pues nada, no es nada. Es una risa. Mentiras, 36.000 millones. Hay un tema que nos interesa mucho y estábamos en una universidad privada y es, Esteban, que nos cuente cómo van esos puntos que le competen a la universidad privada, hablando concretamente de las matrículas. Yo comentaba ahorita que históricamente en esta universidad como que no ha habido asambleas nunca, o bueno, yo no quiero decir algo que sea impreciso, pero en esta universidad yo lo que llevo no he escuchado de una. Mañana se hará una asamblea general en la sede centro, y es debido a estos incrementos que, digamos, nos afectan bastante, y es que nos aumentan hoy el 5% de la matrícula por crédito, lo que nos va a hacer pagar entre 300 y 600 mil pesos a nosotros por carrera el incremento del próximo año al semestre. Entonces nos interesa mucho saber en qué van esos puntos y ustedes cómo los están negociando allá de la universidad privada. Pues digamos que nosotros lo que hemos planteado, más allá de algo que se ha dicho que es el congelamiento de las matrículas, yo personalmente y nosotros desde la CRES, pues creemos que el congelamiento de las matrículas en universidades privadas pues al día de hoy no es viable y tampoco es algo que solucione el lío, sino la cuestión es que el aumento de las matrículas debe ser simplemente sobre la base del IPC y no puede pasar de ahí, porque pues tú decías bien que pues en definitiva en las universidades privadas en su gran mayoría ingresan pues estudiantes de clase media, que incluso muchísimos de ellos se encuentran endeudados con el ICETEX, y el tema del aumento de las matrículas más allá del IPC pues se torna en algo problemático, y no se puede congelar el tema de las matrículas en privadas, porque en definitiva pues de todas formas pues las matrículas son la fuente de financiación de las universidades privadas, y cuando pues la educación y el conocimiento siempre, digamos, tiene unos costos crecientes, pues
Digamos, asimismo el congelamiento como tal de las matrículas podría generar algunos problemas, pero sí tampoco se debe abusar y pues aumentar de esa manera tan exorbitante como lo es un 5% que hoy pasa en la Universidad Central. Y pues nada, saludamos completamente también el tema de que se reúnan en la Universidad Central, seguramente después de muchísimo tiempo como tal en la mesa. Creo que lo único que se está negociando, lo que yo sé hasta el momento, es el tema de las universidades públicas en el tema del corto plazo, que es pues lo del funcionamiento, etcétera. Y el tema de lo de las universidades privadas sí sería una cuestión más de mediano plazo, que tiene que ver ya con el modelo estructural de educación, que igual esperamos que la mesa se mantenga para el otro año también y que sea también un tema de las universidades que sea de largo privadas. aliento también, porque Exacto, es que la reforma a la educación es necesaria en este momento coyuntural. Claro, por Julián, supuesto. ¿usted qué piensa sobre el tema de las universidades privadas y las exigencias que se hicieron inicialmente? Sí, digamos que yo creo que sí son totalmente razonables las propuestas que se construyeron entre los compañeros, digamos, desde las universidades privadas, porque es una propuesta que traen desde allí. Y hay que entender una cosa, en el artículo 98 de la ley 30 establece que las universidades privadas no pueden tener ánimo de lucro, o sea, son entidades sin ánimo de lucro, y es algo que hay que entrar a vigilar e inspeccionar en todas las universidades privadas. No hablo puntualmente de la central porque no conozco la situación, pero esos incrementos que te mencionaba justificadamente, pues con un documento que la mayoría de veces no es conocido por la comunidad, pues debe entrar a jugar un papel importante. En la mesa se ha trabajado el tema de la reestructuración del ICETEX. ¿Para qué? Uno, para su reestructuración en el corto plazo, que no permita que más estudiantes se endeuden de por vida y que después de trabajar sigan pagando su educación, y eso debilita la economía incluso colombiana en ese sentido. Y en otro momento pues será que todo el presupuesto que está para el ICETEX, que ese sí crece año a año, pues vaya a la financiación a base de las instituciones de educación superior. Y que recordemos, las universidades privadas hacen parte de este movimiento estudiantil nacional, que muchas universidades hacen sus asambleas, que alegra mucho que la central también lo haga y que los esperamos. Ajá. Ojalá en el próximo Encuentro Nacional desde de Estudiantes de la Educación Superior. Desde acá también nos alegra bastante, desde el programa. Créame que llevamos 7 meses con este programa y hemos pedaleado bastante, que la gente se comienza a despertar. Como le comentaba yo a Esteban antes de que iniciáramos, solo el 3% de nuestra universidad, de los estudiantes matriculados, decidimos los representantes estudiantiles. Entonces es un tema preocupante y esperamos que las vainas mejoren acá. Sí, no, que lo hagan, y nos vemos en el próximo Encuentro Nacional de Estudiantes para que la central vaya. Vamos a ver qué sale de ahí. Y a mí me gustaría preguntarle a Esteban qué opina sobre, digamos, las declaraciones del vicerrector de la Universidad Nacional, sede Manizales, Camilo Jones. Él anunció que retomará clases con su universidad en enero de 2019. Entonces aquí me gustaría saber usted qué opina sobre esa, digamos, alocución que hizo el vicerrector, y sobre si esto es, digamos, un mensaje positivo, digamos, en cuanto a pensar que en menos de un mes ya se estará gestando, digamos, reanudar las clases. Exacto, se reanudarán la educación, ¿o usted qué opina? Pues lo cierto es que incluso la rectoría ha lanzado muchas veces comunicados. Desde que iniciamos el paro, prácticamente que cada 8 días la rectoría mandaba un comunicado invitando a reanudar las clases, y nosotros, la postura que hemos mantenido siempre desde la CRES es el tema de que se respeten las decisiones autónomas de las asambleas. Es decir, yo creo que acá inevitablemente en diciembre pues también viene una dinámica un poco de medio vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos insistiendo en la movilización, por ejemplo, que tenemos programada para el 6 y para el 13, y pues en enero mirar cómo se siguen desarrollando las asambleas. Creemos que igual, como lo dije anteriormente, la mesa debe continuar en enero, y en ese sentido, pues si la mesa de negociación continúa, pues no vale mesa de negociación sin movilización, y la movilización pues debe ser fundamental ahí. Ahora, si hay clases o no hay clases, pues eso ya debe ser como una definición propia de la asamblea, y creo que la vicerrectoría de la sede Manizales, o de cualquier sede de la Universidad Nacional, o cualquier rectoría de cualquiera de las universidades públicas, pues debe respetar es como las dinámicas de cada proceso asambleario que se lleven en las universidades. Julián, hay un punto en donde se habla de que ustedes piden 500.000 millones para cerrar este año. El gobierno dice que no los tiene, y además que no es su responsabilidad porque responde a partir del 2019. Haciendo un poquito abogado del diablo, ¿no es verdad eso? De pronto este presupuesto no lo tramitó ya el pasado gobierno. ¿Cómo ven ustedes ese tema?
Sí, digamos que si bien este gobierno no construyó el presupuesto del 2018, sino otro gobierno, pues quien lo está ejecutando y realizando pues es este gobierno, que Pero ya no les queda lleva plata. 4 meses. Pues lo que han salido a relucir es que esos presupuestos que serían una base interministerial, que ya habían nombrado unos fondos que existen, porque recordemos que hay algo que se llama el Fondo de Estabilización al Petróleo, que es un fondo que tiene Colombia en el exterior, que son alrededor de 11 billones de pesos, o sea que si hubiera la decisión política nuevamente del gobierno de generar un pequeño monto, porque significaría de 11 billones tan solo 500.000 millones de pesos, Claro. para la educación superior sería algo del ya, porque hay unas universidades en insolvencia, pues que ya no podrían pagar la nómina docente, la nómina profesoral, como la Universidad del Tolima, para este año. Es decir, pues existe un fondo que como presidente tiene toda la potestad legislativa y toda la jurisprudencia para poder realizar esta decisión, entonces podría dar esta decisión de un momento a otro, pero pues es algo que no se ha visto ni deslumbrado en la mesa de negociación, porque como hemos dicho, no hay una voluntad real de poder solucionar las cosas, sino que se vaya agudizando la protesta social y bueno, los franceses lo lograron y esperamos que los colombianos también lo logremos. Ahí me surge una duda, y es ¿cómo están haciendo los maestros? ¿Les quitaron el sueldo en este momento los de hora cátedra o ellos están recibiendo dinero? ¿Cómo es la cosa ahí? Muchas universidades han tomado la decisión de suspender el calendario académico, pero la única forma de suspender los contratos o de cancelarlos es con un aval del Ministerio del Trabajo. O sea, es ilegal incluso que se suspendan los contratos. Es muchos sindicatos de profesores como ASPU, que es el sindicato a nivel nacional de los profesores universitarios, pues está demandando cuando están suspendiendo como tal ello. En la Universidad Digital, por ejemplo, estamos adelantando un proceso para que se les pague el mes de noviembre, porque muchos docentes sí han trabajado, solo que en otras formas académicas. El profesor no solo va a dar clase, el profesor va a investigar, va a generar proyección social, aunque recordemos que esto es parte de la crisis. El rol del 70% son de hora cátedra. Yo lo llamo los profesores taxímetro, van de una universidad a otra para poder completar su sueldo. También, ¿no? Acá Sí, tenemos profesores que van dando vueltas por por ejemplo en el centro, en todas las universidades, tratando de completar un sueldo digno para vivir. Claro. Entonces, completo. A mí me gustaría preguntarles, acá tenemos en el programa una sección cultural y pues nosotros hemos visto que también una de las bases importantes que han tenido las movilizaciones estudiantiles han sido esas distintas representaciones culturales que se han visto en las calles, y me gustaría pues que ustedes hablaran sobre de qué manera podría relacionar las distintas actividades culturales de teatro, de música también, danza, de danza, de malabarismo, o sea, de tantas prácticas con la protesta. ¿De qué manera que no? Fundamentalmente las transformaciones sociales en todas las sociedades siempre han ido respaldadas también por unas transformaciones culturales y por el apoyo del sector cultural a esas transformaciones. Y este paro tampoco ha sido la excepción. Hemos visto, por ejemplo, en mi universidad los chicos de diseño industrial, no sé si vieron el dragón gigante que sacaron, sí, con la cifra pues del déficit de los 18 billones, que es súper larguísima, pero además también la orquesta, se conformó una orquesta entre varias universidades, entre las universidades de Bogotá. También han dado 2 o 3 conciertos. Hicieron uno en el Parque de los Periodistas hace poquito. Ajá, en la universidad también hicieron otro. Y por ejemplo, para el día 6 que tenemos programada la movilización, queremos hacer, pues bueno, primero un cacerolazo, pero además también queremos involucrar artistas, que también ha sido fundamental el apoyo de ellos, tanto de la orquesta que se conformó a nivel distrital, va a participar allí, y otros artistas que también han respaldado el tema. Y en general la movilización se ha caracterizado por ese tema de los artistas. Hemos visto también los muchachos haciendo telas, colgándose de los puentes, sí, haciendo coreografías. Los chicos de medicina sacaron un baile. Se hizo viral el video, por ejemplo, del reggaetón por la educación también, que pues bueno, es otra forma de expresión artística, con Taqui. Y en el caso por la educación, en el caso de Julián, en la parte, digamos, ya de su universidad. Además que la Distrital tiene la Facultad de Artes, digamos que la más importante del país, ¿no? Sí, digamos que se está cayendo nuestro edificio, por cierto, pero sí, son los mejores artistas de la ciudad.
Sí, digamos dentro de nosotros como Unión Nacional hay una Unión Nacional de Estudiantes de Artes, porque ellos han entendido y hemos entendido que el arte es un escenario también político. Por supuesto. Y más allá, digamos, de un escenario de espectáculo. Claro, o sea, claro. desde el arte se naranja, construye. ¿no? Sí. Está el arte y ellos están ahorita contra banalizar todo una ese ejercicio pelea político por naranja. supuesto. Entonces, digamos que sí, desde nuestra Facultad de Artes, que no solo los artistas hacen arte, digamos, cualquier ciudadano pues genera este proceso y que ha sido fundamental en las movilizaciones de dar un mensaje político a través de todos los sectores de formación que tiene la universidad, y por eso pues es la universidad, la universalización del conocimiento, para mostrar desde todos los entes pues que la educación superior pues necesita, y Colombia necesita una educación superior digna y de calidad en ese sentido. Digamos, ahorita en Cali se viene la Feria de Cali, que es bastante importante, y allí el paro va a jugar un papel fundamental, porque muchos compañeros han dicho que podrían estar ahí interviniendo si el gobierno no da una respuesta clara, pues no va a haber Feria de Cali en la ciudad, pero eso significa que más allá de que no queramos este tipo de cultura, digamos que sea una cultura política, o sea, que cada estudiante vaya a una ciudad, que está muy bien también divertirse, el ocio es parte de unas necesidades axiológicas del ser humano. Básicas. Y entonces allí está la situación. El arte es fundamental como ejercicio político en el país. Ustedes hablaban ahorita de la represión que han sufrido. Hemos visto videos en donde vi uno particularmente que me causó mucha impresión, y es que están diciendo como sin violencia, levantando las manos y ¡pum!, los atacan. Hay como un problema muy grande con ese tema entre el ESMAD. Siempre terminan las movilizaciones pues atacadas, y ellos se excusan en que ustedes como estudiantes también los atacan. ¿Cómo ven ese tema de la represión y qué hay que hacer ahí? Pues nosotros desde la CRES siempre hemos rechazado la violencia en las marchas, provenga de donde provenga. Rechazamos, por supuesto, las acciones violentas del ESMAD que han reprimido a los estudiantes. También rechazamos las acciones aisladas por parte de algunos sectores que, digamos, acuden a la violencia y que creen que esa es la vía, pero sobre todo también ese tema de la represión, que ha sido importante. En la primera marcha que nosotros decidimos salir hacia el norte de la ciudad, hacia la calle 100, también se ve como nosotros llegamos tranquilamente a la calle 100, y de un momento a otro el ESMAD empieza a reventarnos ahí en la calle 100, y pues todo el mundo espantado termina a salir corriendo. Sin embargo, la última movilización que hicimos pues fue bastante pacífica, por lo menos en la Universidad Nacional. Tengo entendido que en la distrital Julián, no en la fue tan distrital, así, pero en el sur de la ciudad, que fue la última marcha que fue hacia el sur, vimos que los encerraron y bastante feo estuvo la cosa. Sí, digamos que acá no se puede comparar el ejercicio violento que genera a veces el movimiento social contra la represión tan grande que tiene el Estado. O sea, cuando los compañeros indígenas van a salir a las vías, a la liberación de la madre tierra, cuando los campesinos salen a marchar en sus territorios, y el ESMAD ha asesinado a muchos compañeros a partir de ese ejercicio que la violencia pues se usa cuando sea necesaria, pues digamos que no es así, porque se nos está dando un tratamiento de guerra. Digamos que el ESMAD es una figura que se crea para dar tratamiento de guerra al movimiento social como tal. Sí, digamos, en la última movilización en la Universidad Distrital desde el sur, que caminamos desde la Facultad Tecnológica, llegamos al SENA de la 30, volvimos a la 1 de mayo y vamos a llegar a la sede del Voz al Porvenir. Estábamos en un momento de dialogar con los cuerpos de derechos humanos, en que íbamos a la sede de Bosa, estamos como alrededor de 10 cuadras, pero simplemente que la policía no nos quería dejar pasar y no nos quería dejar pasar, y cuando íbamos a dar tránsito la gente nos gritaba que pasaran, que nos dejaran pasar, pero la arremetida por parte del ESMAD es impresionante, usando incluso instrumentos y artefactos no convencionales. Contra la Universidad Pedagógica también se dio en algunos momentos de la movilización momento, y es decir que la represión estatal es una represión contra los derechos dignos que los estudiantes estamos, pues digamos, pidiendo en este momento, y que rechazamos totalmente la figura del ESMAD, incluso que se desmantele esta figura y que la protesta social se siga dando, y que realmente es justa en todos los territorios y todos los sectores, incluso de cara a un paro cívico que el próximo año podemos tener como en el año 77 acá en Colombia, porque estamos juntándonos con los compañeros indígenas, con las grandes centrales obreras del país, con FECODE, la Federación de Educadores de Educación Básica y Media. Entonces allí pues rechazar contundentemente que el Estado nos está no solo violentando en las marchas, sino generando una persecución, una falta de
digamos, de protección a los líderes estudiantiles y en general social. Acabamos de llegar a una mala noticia que mataron a 2 líderes indígenas y que la ONIC, la Organización Nacional Indígena Colombiana, pues está en rechazo totalmente de esto, porque no solo es la represión en las marchas, sino el asesinato sistemático de los líderes sociales en Colombia, que sigue siendo una figura, y que el 7 de diciembre también vamos a una velatón por los líderes sociales y también por la educación superior. Bueno, muy chévere. Lo que hay que decir sí es que cuando hay actos violentos de parte de los, digamos, de los que participan en las marchas, no sabemos si son estudiantes porque también denuncian infiltraciones, se desvía bastante la atención de lo que se exige, ¿no? Eso es, digamos, que es un gran problema ahí. Por supuesto, ese es el lío con las acciones aisladas que se presentan de violencia por parte de gente, pues digamos, sean infiltrados o no. Pues yo creo que varios de ellos sí son infiltrados, pero digamos que sí se desvía muchísimo la atención, y el problema es que se pierde un poco de legitimidad. Sin embargo, algo así como con el video de Gustavo Petro en el debate sobre Brecht. Sí, o sea, más o menos. Desvían la atención para otro lado. Exacto, entonces se centra a veces, digamos, en las primeras marchas, creo que se centró mucho el debate sobre eso. Sin embargo, pues ya inevitablemente se ha visto que la gran mayoría de las marchas son de un carácter totalmente pacífico, artístico, creativo, etcétera, y pues eso también nos ha ayudado a blindarnos por lo menos con la sociedad, y de que la sociedad en su mayoría creo que está en respaldo a los estudiantes. Claro, y se da por los medios de comunicación. Digamos, cuando hay hechos violentos por parte del ESMAD, solo muestran los estudiantes y quedan mal los estudiantes. Pero digamos, cuando hay protestas en otros países, son los manifestantes en la lucha en sus derechos, salieron a protestar y fueron reprimidos. Pero acá en Colombia, depende, pues somos... Depende de la visión política. Claro, y miremos en Francia, son los manifestantes quienes están protestando, y como tal. La última movilización, digamos, fue yo creo que una de las más pacíficas, aunque la Universidad Distrital nos pusieron ahí en contra de una encerrona donde tuvimos mucho peligro, pero de eso no mostraron casi nada, y incluso con esa movilización fueron como 5 minutos que nos brindaron en medios de comunicación. Entonces, otra cosa que no se muestra son las dinámicas del paro. Con Andrés Pemberti estuvimos en la sede de la Macarena conociendo las dinámicas alrededor del paro, y entonces existen como foros de debate, diferentes proyectos curriculares, también se hablan de otras cosas importantes para la reforma de la educación. Cuéntenos un poquito de esas dinámicas alternas al paro, que la gente de pronto piensa que son solo marchas, pero que no conocen el trasfondo de lo que hay allá en las universidades. No, por supuesto, digamos, en la Universidad Nacional hemos tenido un montón de foros sobre distintos temas. Hemos tenido foros incluso sobre género, hemos tenido foros sobre el propio tema del paro, con profesores que también han apoyado bastante este tema de la movilización. Además, porque la movilización en sí, la gente concibe que la movilización son solo marchas, pero efectivamente la movilización tiene una múltiple variedad de expresiones. La propia preparación de las marchas, de todas estas cuestiones artísticas, la construcción del dragón de los chicos de diseño industrial, la marcha de los lápices que nosotros tuvimos, donde estuvimos preparando nuestros lapicitos, haciendo los lápices en cartón, pues pintando, etcétera. Todo esto pues también en preparación a las movilizaciones es otra forma, digamos, de expresiones, pero también sobre todo foros académicos que hemos tenido con muchísimos profesores en la universidad. Se sigue aprendiendo en las universidades. Claro, por supuesto. Por supuesto. Julián, ya para terminar, ¿hay próximas marchas programadas desde ustedes los estudiantes? Cuéntenos un poquito cómo es el tema de las próximas marchas, qué es lo que va a pasar ya para cerrar. Sí, claro, digamos, estamos coordinando movilizaciones nacionales para el 6 de diciembre. En todo el país. Es el jueves que viene. Recordando también conmemoración de la masacre de las bananeras acá en Colombia. Sí. Entonces también sería un tema fundamental ahí, también el tema de la educación superior. Un especial muy chévere, recomendárselos, de la masacre de las bananeras en Semana. Sacaron un especial muy chévere sobre el tema, le dieron buenas páginas y digamos que me parece que estaba bien contado, entonces recomendárselos. Julián, continúa. Sí, entonces este día van a haber nuevamente movilizaciones nacionales para que la mesa continúe, para que sean escuchadas nuestras exigencias nuevamente con todos los sectores de la que salimos en la última movilización. También para el 13 se está planeando digamos, un ejercicio mediático con las centrales obreras de cara a la construcción del paro cívico el próximo año, y como ya mencioné, el 17 de enero se tiene otra movilización nacional de cara a iniciar el año con toda, nuevamente con el ejercicio del movimiento estudiantil, que ha animado a otros sectores a decir que los docentes van a ir también posiblemente a paro el próximo año, las centrales obreras y los compañeros indígenas. Entonces esas son las fechas de movilización, y ojalá el 7 de diciembre en la compañía de cada familia prendamos una velita
por la educación superior, una velita por los líderes sociales asesinados y perseguidos, y que realmente es una lucha de cada ciudadano y que peleamos porque es un derecho a la educación de todos y de todas, y que finalmente los recursos que paga cada ciudadano en impuestos se está yendo para otras manos, para los mismos ricos del país, y que esperamos que realmente llegue a los jóvenes que no pueden adquirir una educación superior por múltiples circunstancias, de barrios populares y en teoría de cualquier ciudadano. Entonces esa es la pelea realmente por todos los que nos escuchan y los que ojalá nos escuchan, pues que nos veremos en un escenario de movilizaciones y que nos acompañen. Siempre ha sido ese el mensaje. Es un cacerolazo lo próximo, ¿no? Sí, esa es la idea, que el jueves salgamos todos con nuestra cacerola a hacer ruido, con la temática de que las universidades estamos en la olla, ¿no? Y pues también con la compañía de los sectores sociales que también están en la olla. Entonces esa es la idea del cacerolazo. Julián, una reflexión final ya para cerrar. Sí, digamos que cuando defendemos, digamos, la educación superior, defendemos a nuestros campesinos, defendemos a nuestros indígenas, al trabajador de la ferretería, al de la panadería, porque finalmente si nos educamos vamos a tener realmente un país en paz, porque la paz no significa simplemente el desarme de las guerrillas, sino la paz significa cuando la educación sea gratuita, cuando la educación sea para todos, cuando los derechos laborales, cuando finalmente cada sector contemple, finalmente sean concebidos como un derecho más que como un servicio, como se está mercantilizando en estos momentos. Y la invitación ojalá, para el gobierno nacional es que es un gobernante y en teoría debería decir lo que los gobernados le estamos diciendo, porque acá la democracia es del pueblo colombiano, que ya está cansado de tantas injusticias en el país, de tanta corrupción, que lastimosamente también está al interior de nuestras universidades, y que finalmente acá somos estudiantes, que también somos un pueblo dolido, pero que realmente las fuerzas no se nos acaban para seguir defendiendo esto llamado educación superior. Esteban, una reflexión final, por favor. Nada, la reflexión final es que definitivamente luchar sí sirve. En el 2011 nosotros salimos masivamente a las calles y derrotamos la nefasta reforma a la Ley 30 que introducía el ánimo de lucro en la educación, y eso fue un logro del movimiento estudiantil, y hoy tenemos un logro ya que es haber puesto en boca de la opinión pública el tema de la educación en general, y que así como los ríos del mundo, digamos, moldan la geografía de la tierra, pues asimismo los ríos de gente son los que moldean también la realidad social y que son los que dan las grandes transformaciones. Entonces pues la invitación es a todos a que participen, no solamente estudiantes sino trabajadores, las familias, etcétera, que nos respalden en esta lucha, que además es una lucha de largo aliento, como ya lo hemos dicho, y que no es solo por nosotros, que en últimas ya casi todos estamos de salida, sino que también es por las demás generaciones que vienen detrás de nosotros, para las cuales queremos una educación pública, gratuita y al servicio de la nación. Bueno, pues ahí estaban, ellos eran Julián Báez de la Universidad Distrital, representante acá en esta mesa de la UNES, y Esteban Rodríguez, representante en esta mesa de la CRES. Muchas gracias, muchachos, por venir. Gracias a ustedes. Gracias, esperamos volver. Bueno, pues acá los tendremos cuando haya algún avance y cuando se acabe, digamos, el paro, y ojalá se acabe en buenos términos y pueda avanzar la educación superior en Colombia, pública y privada. Agradecerle a la mesa, yo soy Daniel Romero, agradecerle a Andrés Pemberti en la consola, Coralina Durán, David Rincón en redes sociales. David, porfa, las redes sociales como para que nos sigan. Sí, señor, nos pueden seguir en Twitter como @alrevés_al_piso, ahí nos retuiteó la UNES. Muy bien. Gracias me imagino también nos está escuchando, gracias a ustedes que están pendientes ahí. Y bueno, en Instagram nos pueden seguir como @alderecho_al_piso y Facebook como Al Derecho y Al Revés. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Esto es Al Derecho y Al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra en la Universidad Central. Chao.